cómo se puede estar alerta, mi querido Sosimo, en este tipo de circunstancias? Pues porque uno a veces te agarran en tus 5 minutos pues de disipación y pues le sueltas la sopa sin darte cuenta, ¿no? Te comento algo, Luis Guillermo. Yo mismo, que ya he tenido información a esto, yo he estado a punto de caer, porque como bien comentas, nuestra propia profesión, estamos abiertos a que cualquier persona nos llame. Claro. Entonces, de entrada, no hay personas que pueden decir, pues sí, por la actividad a la que se dedican, oye, este teléfono no lo conozco y no respondo. Me parece que eso sería una buena opción, Claro, de las personas que no se dedican al periodismo. Nosotros que estamos en el periodismo, ves un teléfono que no conoces y de todas maneras respondes. claro. Entonces, en ese sentido, imagínate, Luis Guillermo, me llaman y respondo y me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le hablamos acá de una alcaldía. Le hablamos de la alcaldía X. Yo vivo en esa alcaldía X. Le hablamos de la alcaldía X. Y yo al momento digo, bueno, será para alguna situación periodística, por alguna información que pues, también constantemente uno está requiriendo, o alguien te va a pasar información, etcétera. Y entonces empiezan a decir, empiezan a dialogar conmigo, y yo pensando que era una autoridad, o sea, inmediatamente no prendí las alertas pensando que era una autoridad, empecé a darle información, que después trataron de utilizarla, sí, precisamente para un asunto de extorsión. Entonces, soltaste la sopa y caíste como todos, así ¿no? es, así es. Entonces, y no obstante que tengo información sobre esto, no obstante que he estado leyendo, no es el primer texto que hacemos en este sentido, y que a veces son muy habilidosos. Entonces, de entrada, sí, de entrada, me parece que las personas no pueden dar información sobre su persona, sobre su domicilio, sobre su patrimonio, sobre sus bienes, sobre sus cuentas. Eso me parece que es la regla de oro. Si es que hay personas que dicen, sí, yo sí contesto a teléfonos que no conozco, pues igual lo pueden hacer, pero en cuanto les pidan algún tipo de información que tiene que ver con su persona, con su patrimonio o con sus cuentas, ahí cortar cualquier tipo de comunicación. Tenemos también el grave problema de que pues el crimen se ha sofisticado también, mi querido Sosimo, ¿no? Y de que los truanes pues tratan de hacer cada vez más creíble la forma en la que nos engañan. Digo, no está de más poner un acento en esto porque ellos van 25,000 kilómetros adelante de nosotros en esta carrera, ¿no? Así es que son, y no es porque uno podría decir, bueno, es que ¿qué es? Se trata de superhombres, de personas muy inteligentes, no necesariamente. En realidad son personas que han encontrado una oportunidad ilegal, ilegítima, para obtener dinero a partir de una falta, primero de legislación, pero incluso no solo, sino incluso también, pues, ¿cuánto tiempo tenemos, Luis Guillermo? Me refiero como humanidad, como sociedad, con este tipo de aparatos. En realidad es algo muy, muy reciente. Entonces, si hubo una serie de procesos, imaginemos procesos tan importantes como la imprenta, por ejemplo, en su momento, la Edad Media, etcétera, que vino a revolucionar y tardó mucho tiempo para asumirse lo que como sociedad había ocurrido con una revolución de ese tipo. Y ahora, ¿cuántas revoluciones en tan poco tiempo hemos tenido? Una tras otra, una tras otra. Entonces, en ese sentido, como sociedad, me parece, no estamos nosotros preparados. Y estamos hablando, Luis Guillermo, en el ejemplo que yo di, pues de que soy una persona que vive en la ciudad, que trabaja con información además y que puedo ser susceptible de eso. Imaginemos qué pasa con personas que son igual, personas muy inteligentes, etcétera, pero que no tienen este contexto. Me refiero a personas que están en el ámbito rural, personas campesinas, personas que, como bien comentas, mayores de 40 años, etcétera, que son más susceptibles de cometer algún tipo de error. Entonces, sí, es una situación, me parece que por eso es que se ha empezado a tomar cartas en el asunto y por eso hay este tipo de estudios donde están señalando que o como país nos ponemos a proteger esta situación o nos va a costar en delitos de alto impacto, que no solamente, en primer lugar, claro, es lo que le afecta a la población, a la persona, también causan estragos económicos. Claro, pues ahí está el asunto. Ahora sí que no se duerma, no se duerma. Hay que estar siempre atentos, pues nunca falta alguien que quiera pues embaucarnos, ¿no? Mi querido Sosimo, este reportaje, por favor, léalo, está muy interesante.